excitación. Bueno, como dice ahí, vamos a hacer el ejercicio o el problema número 4, número 7 de la guía 4. Bien. Vamos a arrancar porque ya que van a ser las 9. Bueno, el ejercicio este nos dice lo siguiente. Dice un generador sincrónico de 8 MVA, 6,6 kV, conexión en estrella, 6 polos, 50 Hz, tiene una reactancia directa de 8,7 ohms y una reactancia en cuadratura de 4,35 ohms. Si la excitación está ajustada de forma tal que la FEM de excitación, ¿no? Es de 11 kV y además el ángulo delta, el ángulo de potencia es de 30 grados. Bien, nos pide determinar la corriente, el factor de potencia, la potencia electromagnética y el valor de delta para máxima cupla. Bien. Bueno, los valores de tensión ahí son de línea. Bien. Nos está dando las reactancias. O sea, ¿de qué máquina estamos hablando? ¿De qué rotores? Polos salientes. De polos salientes. Perfecto, de polos salientes. Y ya nos está dando la FEM a un valor de excitación que no conocemos, ¿no? Pero ya nos dice que es 11 kilovolts. Y el ángulo de desfasaje entre la tensión de la red, ¿no? Que está impuesta por la red, tensión y frecuencia, y que es de 30 grados. Bueno. La corriente. ¿Cómo ustedes, vamos a volver acá, cómo calcularían la corriente? ¿No? Como siempre, simulemos de que estamos en el parcial. Y este es el ejercicio del parcial. ¿Cómo arrancarían? Planteé la segunda de Kirchhoff. La segunda de Kirchhoff. Sí. Con el fasorial, ¿no era? Bien. Claro, con el fasorial. F Perfecto. es igual a U más la corriente por la suma de las dos reactancias. Bien, dale. Bueno, vamos a ver eso entonces. Primero vamos a pasar a valores de línea a valores de fase, simplemente. La U sin subíndice vamos a considerarla como es de fase para no poner U sub F, simplemente por no confundirnos con la de excitación, ¿no? Y tenemos la de excitación también en valores de fase. Bueno, vamos a empezar a tirar el fasorial, porque en sí ya tenemos la tensión de línea y tenemos la FEM. Así que vamos a ver cómo empezarían el fasorial ustedes. Con F a 0 grados. Con EF a 0 grados. Perfecto, me gustó eso. Es verdad, con EF a 0 grados. Podría haber sido U también la tensión. Porque esto es un fasorial, o sea, está girando. Nosotros le sacamos una foto en este instante, cuando F está en 0 grados. ¿Bien? La tensión. En la teoría se vieron esos dos casos. Ahí lo que todavía no sé es cuándo aplica uno y cuándo aplica otro. ¿Cuál? Creo que uno es cuando se conoce capa y el otro cuando no se conoce. ¿Vos decís el que es como un tridente, llamas capa? Claro. No sé si es Capa capa es el sí. ángulo. Yo le digo psi, no sé si es psi, pero bueno. Capa es, como decís, capa es el ángulo entre la corriente de armadura y la FEM. Claro. ¿Y cuál era tu pregunta en sí? Que había en la teoría vimos dos fasoriales, uno con F a 0 grados y el otro con U a 0 grados.
Claro, va a depender de, de la práctica que tengas y cómo va a ser más fácil después para que tome los grados. Porque en sí, la posición, ¿cuál está a 0 grados? Es una convención que a vos te conviene para después hacer las cuentas. Yo puedo tomar EF a 90 grados si quiero, pero después todos los ángulos relativos tienen que ser con respecto a 90 grados. ¿No? Sí, sí, tal cual. Así que eso te lo va a dar la práctica o ver vos qué ángulos te conviene, porque yo qué sé si. Vamos a ver después cómo se va resolviendo y las variables que puede llegar a ver. Bueno, ¿dónde va a estar ubicado U? ¿Dónde está la tensión de la red? Acá. Con respecto a la FEM de la máquina. Ha trazado un ángulo delta. Atrasado el ángulo delta, bien. ¿Por qué atrasado? Y no adelantada. Por la convención, ¿no era? Esta ya no es un tema de convención. ¿Por qué U o la tensión de la red la dibujo atrasada de EF y no adelantada? Porque es un generador. Porque es un generador. En el generador, la FEM siempre está adelantada de la tensión, de la red, de la U. Veámoslo, no sé, de una forma por ahí lógica. O sea, el generador primero genera FEM y después se conecta a la red. Entonces, bueno, el observador, que como dice siempre, si lo ubicamos en este lado y esto gira para el otro sentido, a ver, yo me ubico acá, ¿no? Y esto gira así, el generador primero tiene una FEM y después la tensión de la red, ¿no? Si fuese un motor, yo el motor primero lo conecto a la red y después le empiezo a aplicar excitación. Entonces, para un motor, la tensión va a estar adelantada de F. ¿Bien? Hay algunos que dicen también, otra forma de verlo o de analizarlo, es que la potencia activa va de un ángulo mayor, o sea, P, va de un ángulo mayor a un ángulo menor. Este está a 0, esto sería menos 30 grados, ¿no? Entonces la potencia activa va a ir de E a F. Y si dibujamos la máquina, acá estaría EF, acá estaría U, y así viajaría la potencia activa. Entonces claramente es un generador. Estas son cosas que se van diciendo, pero simplemente por encontrarle analogías o para ir acordándose estas reglas memotécnicas, ¿no? La potencia activa dicen que va de un ángulo mayor a un ángulo menor. ¿Bien? Y otra es la de la potencia reactiva. Dicen que la potencia reactiva viaja de una tensión mayor a una tensión menor. Entonces, si vemos acá los módulos, fíjense, EF en módulo es mayor que la tensión de la red. Por ende, también Q va a ser así. La máquina va a estar aportando potencia reactiva a la red. ¿Bien? Y acá la máquina claramente con tema de excitación. ¿En qué estado se encuentra? Sobreexcitada. ¿Cómo? ¿Me repetís? Sobreexcitada. Está sobreexcitada. Sobreexcitada. Si EF es mayor, el módulo es mayor a la tensión, la máquina está sobreexcitada. Sí. Por ende tiene mucha energía magnética, mucha potencia magnética, la aporta a la red. ¿Bien? Te hago una consulta respecto a si tomamos como referencia a la tensión U como 0 grados, obviamente F tiene que estar adelantada, el ángulo Claro, delta, pero el ángulo delta pasa a tener otro signo.
Es que el ángulo delta es un ángulo, acá está como un ángulo relativo, digamos. Son 30 grados relativo, entre esta y esta hay 30 grados. Claro, sí, sí, pero yo había visto en las diapositivas que decían que era en un generador se tomaba como negativo el delta. Tranquilamente, Pero yo puedo dibujar esto así y voy a decir menos 30 grados. Esto te va a claro, decir si está adelantada o atrasada la tensión de la corriente. Vos tenés que saber simplemente que es el ángulo que se toma desde EF hacia U. Capaz que acá hice mal, tendría que haber puesto una flechita así, doble, para no generar esa confusión. Pero es correcta tu observación. O sea, el modo generador lo usaría menos 30 grados, viendo que va desde EF hacia U. ¿Está bien? Entonces, por eso, si yo digo la potencia activa va de un ángulo mayor a un ángulo menor, o sea, 0 es mayor que menos 30. Entonces, condice con que es un generador y está aportando potencia activa a la red. ¿Está bien? sí, sí, perfecto. Pero bueno, esos 30 grados son relativos. Es el desfasaje entre EF y U. Pero es verdad, si pongo menos 30, tomando que EF es la referencia, U va a estar a menos 30 grados. Bien. Tengan en cuenta ustedes más el concepto, ¿no? Que esto de los signos, que si es negativo y cosas. Entiendan más esto, que si ustedes, yo no dibujo ningún grado de ángulo, si ya ven que F está adelantado de U, es un generador. Listo. Y me olvido de ese menos 30 grados. Después lo tengo en cuenta en las cuentas, ¿no? Ah, sí, me tiene que dar negativo porque es un generador. Pero está bueno que conceptualmente ustedes ya viendo por lo menos este fasorial de dos vectores y ya interpreten de qué se trata. ¿Está bien? Que vean el módulo del vector, si es más grande que U, es más chico. Entonces ya saben si la máquina está subexcitada o sobreexcitada. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dibujo en este fasorial? ¿Qué me está faltando? La construcción hablaba de los ejes QQ y DD. Bien, eso está muy bueno. Que ahora lo voy a dejar más adelante, lo tengo simulado. Antes yo tiré, pero está perfecto, tendría que haber hecho eso, haber tirado. ¿Y dónde estaría el eje QQ? Sí, o el eje en cuadratura y el eje QQ directo. alineado con F y el otro en cuadratura, ¿no? Perfecto, acá vos dibujarías el eje Q, ¿no? Alineado con EF, o sea, EF está en el sentido del eje Q, y acá en cuadratura estaría el eje directo. Bien, esto es una D. Está perfecto. Bueno, yo lo que tiré acá fue en sí que a un ángulo phi, no sé cuál es porque no conozco, va a estar la corriente. ¿Y por qué va a estar en atraso? Yo dije está en atraso porque como la máquina está subexcitada en sí, la red, se está comportando como si fuera una carga inductiva, ¿no? Entonces, la corriente de armadura va a tener características inductivas, por ende la dibujé en atraso a la tensión, pero no sé qué módulo ni tampoco sé qué ángulo. ¿Está bien? Pero sé que más o menos debería estar ubicada ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Por qué la dibujé ahí nada más? Simplemente como para tenerla en cuenta. Bueno, y ahí está el otro ángulo que estábamos hablando, capa, que decían que era capa, o sí, no acuerdo el nombre, que es el ángulo de fasaje entre la FEM y la corriente de armadura. ¿Bien? ¿Alguien dice algo? ¿Una consulta hasta acá? ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Más o menos Eh, lo harían así o alguien que una lo haría de pregunta. otra forma? Dale. Pusiste la corriente como inductiva, pero si dijimos que está sobreexcitado, ¿no Sí, se pero comportaría esta como capacitivo? no, porque vos siempre como capacitivo lo que haces es la corriente de la demanda, la corriente de armadura.
Vos recordá que siempre hablamos que si la carga es inductiva, si la carga es capacitiva. No si el generador se comporta como capacitor o se comporta como un inductor. Ah, listo, claro, estaba mezclando los ¿Está temas. bien? Está bien. Sí, sí. No, está bien porque en verdad genera confusión, ¿eh? Yo también, o sea, este cuestionamiento que vos estás haciendo, yo también me lo hice. Claro, porque una cosa es pararte en la carga y otra cosa es pararte en el generador o En el motor. generador, claro, es así, es tal cual. Por eso me gustaría que esto se vaya a ir planteando en esta área, en este momento, ¿no? Pero sí, esta es la corriente de armadura y la considerás la corriente de la carga. Y la carga se está comportando de forma inductiva porque el capacitor, el motor o la máquina se está comportando como un capacitor. ¿Está bien? Pero no quiere decir que la corriente sea capacitiva. ¿Bien? Bueno, y como habían dicho, esto lo que estamos planteando es la segunda de Kirchhoff, ¿no? Independientemente de si U es igual a E más la caída de tensión o algo, que eso sí ya es un tema de convención, es más, como le dije, yo quiero más que tengan el concepto, o sea, más que después plantearla, no tendría que ser U igual a E menos, no importa, después los signos no van a dar y tiene que ser coherente con lo que estábamos planteando, ¿no? A mí un tema de las convenciones no me gustan mucho, a veces tenés que caerse así, pero porque a mí me generan confusión también, como que las tengo que pensar mucho. Bien, bueno, ¿qué más? Tenemos que satisfacer esa ecuación de Kirchhoff, ¿no? Bueno, y ahí dibujo los ejes en cuadraturas. El eje en cuadratura en fase con la tensión, con la FEM, y a 90 grados el eje directo. Bien. ¿Qué más? Acá lo que hicimos simplemente fue los datos y una suposición volcado en el fasorial. ¿Cómo seguirían ustedes? ¿Alguien por ahí se le ocurre cómo podría llegar a calcular la corriente de armadura? En el fasorial podemos descomponer IA Perfecto, bien. en Pueden IQ, descomponer. IQ y D. Tal cual. Acá también es un tema medio confuso, que creo que lo vimos con Juan en las clases, que, que el circuito equivalente en una máquina de polo saliente no es fácil de simular, porque para una circunstancia se, se puede considerar como que XD y XQ están en serie, pero si queremos calcular otra cosa o determinar otra variable, tenemos que considerar que están en paralelo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? O sea que no, porque de acá uno por ahí se ve tentado a simplemente, pero va, tenemos EF, tenemos U, tenemos XD, tenemos XQ, despejamos I y A, ¿no? Pero no es tan así, porque no es que IA atraviesa en serie XD y XQ. ¿Me van siguiendo el tema? O sea, es como que esta fórmula o esta ecuación media que no es muy buena, puede llevar también a confusión. Dani, pero eso por una cuestión de los ángulos, ¿no? Netamente de ángulos. No, no es de ángulo, porque ¿qué diferencia verías vos con los ángulos? No, digo de que no se puede aplicar la fórmula. Si yo la pongo con ángulos todas las cosas, yo podría despejar ahí y la IA, ¿o no? No, pero mira, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque vos podrías decir que XD en verdad está en el eje de cuadratura. Se ubicaría por ahí acá, XQ, perdón. Y XD lo ubicaría acá. ¿Y desde cuándo las reactancias están desfasadas, digamos? Tal cual, ya lo veo, ya lo Es veo. Sí, como sí, que sí.
como que es una superposición de efectos que están en cuadratura, ¿entendés? Tenés dos circuitos separados. Claro, ese es el tema. Están separados los circuitos. Listo, sí, 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 sí. Están separados Perfecto. los circuitos y para una situación se manejan como si estuviesen en paralelo y para otra en serie. Por eso es que no hay un circuito equivalente con XQ y XD. Porque lo tendrías que ver como si fueran dos circuitos separados. Y la superposición de los efectos te va a dar que la máquina funcione, ¿no? de esta forma. Pero es por eso, no caigan en esa tentación de escribir la ley de Kirchhoff, la segunda, y querer despejar IA directamente. Porque estas dos reactancias no están en fase. Bien. Bueno, y ahí bien como dijo, no sé si fue Ariel, no me acuerdo, no lo vi, pero lo que tengo que hacer en sí, como he dicho, es descomponer la corriente IA en las dos corrientes. En la corriente en el eje en cuadratura y una corriente en el eje directo. ¿Bien? ¿Ves? Y acá sí es como que IA fuese un circuito en paralelo, ¿no? Como que tiene un nodo y se va a dividir, es como si estuviesen en paralelo. Y acá entraría IA, y por un eje se iría IQ o ID, y por una rama, y por el otro rama se iría la de en cuadratura, ¿no? Tendría que cumplirse esto es Kirchhoff, la primera de Kirchhoff, la de los nodos. Pero la tensión aplicada no es la misma. Entonces tampoco no es un circuito paralelo. Porque la caída de tensión en ambas resistencias no va a ser la misma. En ambas, perdón, reactancias. ¿Se ve por qué les digo que no hay un circuito equivalente para la máquina de polos salientes? Sí, 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 es claro, Dani. Perfecto. Bueno, vamos a acabar esto. Listo. Bien, entonces ahora también nos va a quedar esta, que en sí es un poco más, representa más lo que vamos a hacer fasorialmente, que la tensión, la FEM va a ser la tensión de la red más JXD por ID más JXQ por IQ. ¿Bien? Bueno, ¿dónde va a estar la caída de tensión en la reactancia directa? Esa continuación de U Bien, ¿en qué sentido? paralelo en el sentido de Q, digamos. Está bien, horizontal, ¿no? ¿Por qué? Horizontal, sí, 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 sí. Porque la reactancia me hace girar ID en adelanto 90 grados. Perfecto. Bueno, y la otra obviamente me va a hacer la IQ por IQ, me va a hacer girar 90 hacia arriba, ¿no? Me va a quedar así. Bueno, una pregunta. En la teoría Dale. teníamos, en vez de XD, X más XAD. Entiendo que eso, la suma de esas dos es XD. Sí, porque ahí estás considerando, vos decís X, Acá teníamos JID por paréntesis X más XAD. así, digamos, no sé, o XAD. Bueno, Esa, seguramente esta X hay que ver, puede ser que sea la de dispersión. Y no le pones la D porque si no te vas a confundir siempre con la directa. En el eje directo es la que se ve también afectada por la reactancia de dispersión. perfecto. Está bien, pero la suma es XD. Sí, acá no te está dando la... Vos decís, esta total XD. ¿Esto es lo que estás diciendo? Sí, sí, estoy preguntando. Ah, y te digo, o sea, vos lees distintas bibliografías y de distintos lugares y la vas a tomar de distinta forma. Eh, por eso digo, tener el concepto no por las letras ni nada, sino de si tenés reactancia, perdón, de dispersión, esa se la tendrías que sumar a la del eje directo. Esa siempre va acompañada del eje directo, no del eje en cuadratura. Bien.
independientemente si le pones XD o no le pongas X o nada. En este caso nos da reactancia directa y reactancia en cuadratura, no nos habla de la reactancia de dispersión, entonces no le demos bolilla. Si querés pensar que está considerada en la reactancia directa, considerala, o la reactancia de dispersión totalmente despreciable, también está bien. Ah, ok, perfecto. Pero no, tratemos de no, como le digo, no caer esto por las nomenclaturas, porque lleva a confusión, depende de quién escriba y de dónde saquen la información. Bien. Pero bueno, ese concepto ténganlo. Si te da una reactancia de dispersión y te da la reactancia en cuadratura y directa, se la tendrías que considerar a la directa. Bien. Bueno, entonces, ahí trajo otra vez el fasorial y vamos a ver qué ecuaciones vamos a aplicar para determinar la corriente en cuadratura y la corriente directa, y así sí obtener la corriente de armadura. ¿Qué ecuaciones podríamos llegar a plantear? ¿Cómo lo ven? Este ya es un tema más, creo que llamarlo geométrico que físico, las ecuaciones que vamos a empezar a plantear, porque va a ser más por semejanza que por concepto físico, ¿no? Veamos, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, esta tensión la tenemos la FEM, de acá tenemos XD y XQ y tenemos que calcular IQ e ID. O sea, tenemos dos variables que determinar. O sea, por ende vamos a tener que plantear dos ecuaciones. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo para hacer, plantearía dos ecuaciones y cada una tiene que estar asociada a uno de los ejes, porque obviamente ID está en el eje Y y Q está en el eje X. Entonces vamos a tener que plantear dos ecuaciones en las cuales cada una de las ecuaciones tiene que tener una proyección en X y otra proyección en Y. Claro, ahí la proyección de U en el eje de D directo es JXQ por IQ. Bien, ¿y cómo sería la proyección de U en el eje directo? El coseno de delta es. Perfecto, si este es delta, que lo tenemos, es dato, delta es dato, el coseno de delta, a ver, bueno, Seno. sí, yo planteé esto. Vamos a ver. U por el coseno de delta sería la proyección esta, ¿no? En el eje Q. Esto sería en el eje Q. Perdón, sí. No, está bien. Yo por el orden en las que lo planteé, pero vamos a ver que estabas en lo cierto. Esa es otra ecuación. U por el coseno de delta, ¿no? Nos va a estar dando, por el coseno nos va a dar la proyección en el adyacente. Tiene que ser más XD por ID, nos tiene que dar EF. ¿Lo están viendo? O sea, todas las proyecciones en el eje Q se da en esta ecuación. U por el coseno de delta más XD por ID nos da EF. ¿Están de acuerdo? Y la otra que decían, que está perfecta, también, U por el seno de delta, o sea, sería esto, U por el seno de delta, que nos va a dar el cateto opuesto, tiene que ser igual a XQ por IQ. ¿Lo ven? Esto es en el eje directo. Esto vamos a borrarlo. Entonces, repasemos. Como tengo dos incógnitas, IQ e ID, voy a tener que plantear un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones, mejor dicho. Bien. Y como cada una encima de
de estas incógnitas están tanto en el eje X como en el eje Y o en el eje en cuadratura, en el eje directo, voy a tener que plantear una con las proyecciones en el eje en cuadratura y otra con el eje directo. Bien, y de acá vemos que la tensión la tenemos, delta lo tenemos, XD lo tenemos y EF también lo tenemos. O sea que tranquilamente de acá podemos despejar ID. Y en la segunda ecuación también, todos estos datos lo tenemos y vamos a estar despejando IQ. ¿Bien? Bueno, ID despejando es F menos la tensión por el coseno de delta dividido la reactancia directa y simplemente es reemplazar los datos. Teníamos los valores de fase. Bien, el ángulo delta nos había dado dato. Tranquilamente tenemos ID y sub D 350,7 amperes. Bien. Y Q también va a ser el U por el seno de delta dividido la reactancia en cuadratura. Tenemos todos los datos, ¿no? Reemplazamos y nos da IQ. Bien, me estoy haciendo entender más o menos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algún paso? ¿Algo? El planteo de este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones es muy común que se plantee. Con los ejercicios de polo saliente. Es muy común plantear esto. Acá es más sencillo verlo, pero por el tema de que puse EF a 0 grados. Si hubiera puesto la tensión a 0 grados, EF estaría, ¿no? ¿Lo ven? El eje en cuadratura me quedaría... Ups. Si hubiera puesto la tensión así, a 0 grados y así acá me quedaría el eje Q y por acá me quedaría el eje D, el eje directo. Entonces, un poco se me complicaría ver el tema de los ángulos y todo eso, pero en sí la ecuación va a quedar igual. De esta forma es más sencillo uno localizar, ¿no? La proyección en el eje Q y en el eje D. Por eso que a veces hay que ver qué me conviene poner en cero y qué no. Está bien, uno a priori cuando ve el ejercicio no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, esto también está bueno para no siempre tener que caer en que la tensión de la red la pongo a 0 grados. Y de ahí tomo referencia a todos los ángulos. Sino que también puedo poner EF en 0 grados. ¿Bien? Y hasta creo que es lo más conveniente, porque así también los ejes directos y en cuadratura me quedan, digamos, como los ejes tradicionales X e Y. Bien. Bueno, como ya tenemos XQ, XD, ¿cómo calculamos Y y A? Habría que conocer sí, ¿no? Con la suma vectorial. Sí, fíjate que XD y XQ, digamos, por Pitágoras va a salir, ¿no? Va a salir IA, Ah, perfecto, sí. porque están a 90 grados. ¿Bien? Bueno, IA va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. ¿Bien? Y ahí salió el módulo directamente. Ya tenemos, digamos, el módulo de la corriente IA. El punto B me pide el factor de potencia. Acá sí voy a tener que saber el ángulo de IA. Bien. Ahí trajo otra vez el fasorial. ¿Cómo calcularían ustedes el factor de potencia? ¿Cuál sería el ángulo phi? ¿O cómo lo determino?
Sí menos delta. Psi menos delta, bien. ¿Y psi o kappa? Ya no sabemos cuál es el nombre. Sí, ya me confundí. Ahora lo voy a googlear. Sí, no sé por qué yo le decía psi. No sé por qué. Pero sí. Está bien. Es psi menos delta. Bien. ¿Y cómo calculo psi? Lo puedes sacar con las proyecciones. Acá tengo los catetos, tengo que sacar el ángulo. Claro. ¿Y cómo calculo el ángulo con las proyecciones? La tangente. Perfecto. Sí, sí, tranquilamente. Acá caímos en Pitágoras y en trigonometría full. Psi va a ser, la tangente de psi es I de, a ver si lo puse bien. Sí, ¿no? Adyacente sobre opuesto. No, perdón, opuesto sobre adyacente. Bien, ID sobre IQ. A ver, opuesto adyacente. Sí, perfecto. Bueno, entonces, son 350 dividido 438, era lo que habíamos calculado en el punto anterior. Esa es la tangente de psi. Psi, por lo tanto, es 38,68. Y bien como dijo ahí, creo que es Ariel, phi va a ser la diferencia, ¿no? De psi menos delta. Entonces, el ángulo delta es 8,684. O sea que el coseno de phi, coseno es de 8,684, me va a dar un factor de potencia 0,9885. ¿Bien? O sea que la carga está bastante compensada en sí, ¿no? Con la potencia reactiva que está aportando el generador. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Qué es este coseno phi? Este coseno phi no es el coseno phi del generador en sí, es el coseno phi de la carga, de la corriente de armadura con respecto a la tensión. ¿Bien? Bueno, factor de potencia. Potencia electromagnética. Teníamos una fórmula para la potencia electromagnética, ¿no? ¿Alguno más o menos la tiene en mente? O de última, si la tiene a mano. Bueno, esta es importante acordársela en sí porque se usa un montón. Y esta es la que vamos a usar porque es una máquina de polos salientes. ¿Alguno se acuerda cómo se llama este término? Potencia de excitación, Muy bien, potencia de excitación. ¿Y esta? de reluctancia. De reluctancia, excelente. Esta la llaman de excitación o potencia electromecánica también. Bien, esta es la que solamente utilizaríamos si tendríamos una máquina de rotor cilíndrico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque imagínense si XQ y XD en una máquina de rotor cilíndrico son iguales. Hay una sola reactancia. Entonces XD y XQ son iguales. Entonces este término se me haría cero. Bien, entonces en una máquina de polos lisos solamente tenemos el término de excitación. Y el de la reluctancia no estaría. Perfecto. Bueno, y de acá ¿qué tenemos? Todos los datos. ¿No? Tenemos las fases, la FEM, la tensión, las reactancias, el ángulo. Simplemente reemplazar. Bien. Entonces la potencia electromagnética me da 6,34 por 10 a la sexta. Serían 6,34 megawatts. Bien. El punto D me pide el valor de delta para máxima cupla. ¿Cómo calcularían ustedes esto? ¿Cuál es el valor de delta? El 90 grados. 90 grados es para el de máxima cupla. Me confundí de potencia. No, está bien, pero ¿por qué decís 90 grados? Porque el seno de 90 es 1 y bueno.
Porque el seno de 90 es 1 y vos decís que ahí sería la cupla máxima. En verdad no se determina así, porque cada máquina tiene su límite de estabilidad estático. Entonces esos 90 grados son medio hipotéticos, así sacándolo de acá poner 90 y sabemos que esto va a ser máximo y acá te va a quedar también seno de 290. Bueno, no sé si acá, pero no, ¿cómo uno determina? Fíjate la fórmula de potencia. Si yo quiero saber en qué momento esta función tiene un máximo, ¿qué se hace? Nosotros sabemos que la cupla en sí es potencia dividido omega, ¿no? Y omega es constante porque la máquina es una máquina sincrónica, está conectada a la red, por ende la frecuencia y la velocidad está impuesta por la red. ¿Bien? ¿Cómo vos determinás siempre el máximo de una función? Derivando. Perfecto, derivando. Derivando igualando a 0. Y así es como realmente se calcula el valor de delta para máxima cupla. Tenemos que hacer la derivada de la ecuación de potencia de campo respecto del ángulo delta e igualarla a 0. Y ahí nos va a dar un delta máximo. ¿Bien? Acá yo lo quería decir algo. Fíjense, esto es curioso porque en sí la potencia de campo, vean que es una señal senoidal, ¿no? Y después es una señal que va al doble. O sea, tiene una componente que es senoidal y después tiene otra que va al doble de la frecuencia. ¿Lo ven? Esta distorsión que genera tener los polos salientes. En algunos casos, y depende obviamente de las reactancias que se tenga, a veces este término no se lo considera. Pero bueno, es un dato de color nada más. Lo había leído y dije, mira qué interesante. Bueno, ¿cómo derivamos? Como sabemos derivar, ¿no? La derivada de la potencia de campo respecto del ángulo va a ser la derivada de todo este choclazo respecto de delta e igualada a 0. ¿Qué tenemos? Todo esto es constante, ¿no? Todo esto es constante en sí. ¿Qué nos queda? El seno de delta y el seno de 2 delta. Bueno, seno de delta, la derivada es el coseno y seno de 2 delta es coseno de 2 delta y tiene que salir el 2 multiplicando, ¿no? Entonces, por ese motivo, se me va de acá. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, pero igual sigue quedando media complicada como para determinar el delta en la cual se me hace 0. Capaz que hoy en la calculadora lo pones. Pero bueno, por X motivo, por ahí no dependés de la calculadora y lo vamos a desarrollar. ¿Qué hice acá? Saqué factor común u y u cuadrado, ¿no? O sea, quedando en u, lo saqué acá. Y como está igualada a 0, 3 por u se fueron. ¿Bien? ¿Se ve? Ese es el paso que le sigue. Y ahora voy a aplicar una propiedad trigonométrica, que es la del coseno de 2 delta, o coseno de cualquier ángulo, es el coseno cuadrado de delta menos seno cuadrado de delta. Bien. Seno cuadrado de delta sabemos que es 1 menos coseno cuadrado de delta. Bien. Reemplazando, operando acá, me queda 2 coseno cuadrado de delta menos 1. Entonces, coseno de 2 delta lo voy a reemplazar por esto. Bien. Y otra cosa que voy a hacer es, ya que esto es una constante, E sobre F, la voy a llamar A, acá. Y esto, que es otra constante, la voy a llamar B. ¿Está bien? Entonces ya tengo A coseno de delta más B 2
coseno cuadrado de delta. Menos 1, igual a 0. Bueno, siguiente paso, distribuyo B. Bien, B. Y voy a necesitar llamar a otra constante. ¿Por qué? Porque quiero que me quede como una función cuadrática. Lo ven que si esto fuese una variable x, esto sería x cuadrado, ¿no? Y esta sería una constante. Entonces mi idea es llevarla a esa forma, a x cuadrado más b, más bx más c. Entonces, bueno, tengo otra, llamo a otra constante que va a ser a sobre 4b. ¿Cuál es mi intención? Sacar estas constantes de acá, esta y esta de acá. ¿Ven? Entonces divido por a y divido por 4b. Después vemos por qué me conviene solamente poner 4b, pero es por una comodidad después en la ecuación final. Bien, pero la idea es que me quede simplemente las variables acá solas. Entonces, reemplazando me queda coseno cuadrado de delta, que es de acá. Logré sacar de acá esta. Me queda 2c por el coseno de delta, que es la de acá, menos 1/2. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Y ahora ya tengo como si fuese una forma de un polinomio de segundo término, ¿no? De orden 2. Entonces voy a acudir a esta fórmula para sacar las raíces. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Lo reemplazo acá. Trabajo un poco. ¿Qué hago? 2 al cuadrado es 4, con este 4 lo saco fuera de la raíz, me quedaría un 2 acá, entonces esta con esta se me va, con esta. ¿Bien? Entonces por eso después me queda esta así cómoda. ¿Me fueron siguiendo más o menos acá en este despeje? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Mazo. Se repasa, ¿eh? No pasa nada. Hasta acá, digamos, fue simplemente la derivada. El segundo paso. Lo que hicimos fue derivar esto, seno y seno de 2 delta. Bien. Esto me gustó desarrollarlo y poder explicarlo porque a veces en ejercicios de parcial lo he visto que lo toma Marcelo. Pregunta a veces cuál es el delta máximo y algunos caen en poner 90 grados. Y en verdad ese 90 grados también por ahí confunde con el tema de estabilidad estática, que no es eso lo que se está preguntando. Bien. Entonces, este desarrollo por ahí tenerlo un poco presente en el momento de que sí tienen que sacarlo. Capaz que en la calculadora, el que tenga la calculadora, capaz que te lo da. No sé, yo no intenté cargarlo en la calculadora. Si es que llegaba a la misma. Después lo voy a probar y lo voy a verificar. Pero tener este desarrollo medio así rápido y conocerlo bien, que no es muy complicado, les puede salvar el parcial. O un punto por lo menos del parcial. Así que bueno, entonces repasemos brevemente. Esta es la derivada de la potencia de campo respecto del ángulo delta. Y lo que estoy haciendo en estos pasos, que es más todos unos pasos matemáticos, es tratar de llevarlo a una forma más conocida con unos cambios de variable. Bien. En el siguiente paso, bueno, me deshice del 3 y de la tensión, ya que está igualado a 0, entonces como esos se están multiplicando, lo elimino. Reemplacé el coseno de 2 delta, por también toda esta propiedad trigonométrica. Bien, la puse acá. Distribuí B, bien así, y también hice otro cambio de variable que fue la de inventar C, de forma tal de que me quede esta forma, ¿no? Si divido por A en todos los miembros y divido por A y me queda 2 por 2. Claro, y creo que multiplicaba por 2 y dividía por 2 para poder llegar a esto.
a este C que usé acá, me va a quedar de esta forma. Entonces ya ahora tengo la variable, digamos, como si fuera la x al cuadrado y la x de esta forma. Aplico la ecuación de las raíces para un polinomio de segundo grado y me va a quedar así. Bueno, ¿cuánto vale C? Yo sé que C es A sobre 4B, fue una de las variables que puse, y A y B las tengo, son constantes. Así que tranquilamente puedo calcular C. A es F sobre XD y B es U por esto que es 1 sobre XQ menos 1 sobre XD. ¿No? Es resolver la suma o la resta de las fracciones. Me quedaría así, porque esta XD se me iría con XD y esta XQ vendría al numerador. Entonces es simplemente reemplazar valores. ¿Bien? Y ya tengo C. De esta forma. Ahora puedo calcular cuáles son los dos valores del coseno de delta que me anulan la primera ecuación. Reemplazando por esto, me da esto, bien, más menos. ¿Cuál sería el valor del coseno máximo? Acá me está dando dos opciones, ¿no? Una sería menos 0,4160 más 0,817 o 0,4160 menos 0,8207. ¿Con cuál se quedarían ustedes? ¿Con la que suma o con la que resta? ¿Y? ¿Alguien? Uno me da negativo y el otro positivo. Entiendo que debería dar positivo. Si vos le pones menos, te va a dar más que 1, Ah, sí. ¿no? Bueno, me tendría que quedar con el que es positivo, porque si no me va a estar dando mayor que 1 y coseno mayor que 1 no es posible. Era más esa conclusión, no había otra. Así que me quedo con la que suma, entonces me va a dar que es un coseno delta máximo, se va a dar a 0,446, por ende el ángulo delta máximo es el arco coseno 66,167 grados. Bien, hasta ahí me estoy haciendo entender. ¿Van bien? ¿Hay algo que no queda en claro? ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno, hay un enunciado extra que le quise agregar al ejercicio 7 que en sí es la del problema 8, es la que le sigue, porque dice, para el generador del problema anterior, determinar la cupla sincronizante para delta igual a 30 grados. Bueno, ¿qué es la cupla sincronizante en sí? ¿Cuál es el concepto de cupla sincronizante? ¿Alguno se acuerda? ¿Si lo vio? ¿Lo leyó? Sí, la cupla sincronizante se podría decir que
es como la capacidad que tiene la máquina o tendría la máquina para mantener el sincronismo. En el caso de que se hubiese una... No, porque nosotros sabemos que tanto el campo, ¿no? El que está en el rotor y el que se genera en la armadura, tienen que estar sincronizadas y girar a la misma velocidad. Pero bueno, si llega a haber una perturbación o, por ejemplo, aumenta la carga, puede ser tanto la carga eléctrica como la carga mecánica, en ese instante va a haber una desincronización de la máquina, ¿no? Los ángulos van a variar, porque el ángulo del rotor respecto al del estator va a aumentar o disminuir, o sea, va a haber una diferencia. Entonces lo que va a aparecer en ese instante va a ser esta cupla sincronizante. Y lo que me dice en sí es esa capacidad que tiene la máquina para mantener el sincronismo, para que después se vuelva realmente a acomodar tanto el rotor con el campo del estator y la máquina va a seguir funcionando. ¿Bien? No es una cupla así como conocida, en sí va a estar dependiendo del ángulo, porque nos va a dar, es como si fuese tipo una densidad, tantos newton metro por ángulo. ¿Bien? Eso es lo que es cupla sincronizante, ¿sí? Es la capacidad que tiene la máquina para poder mantener el sincronismo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se calcula la cupla sincronizante en sí? Entonces, como es cupla, tiene que ser la potencia dividido la velocidad sincrónica. Pero varía según el ángulo, porque esto es lo que decía, por cada delta de variación que haya entre el rotor y el campo del estator, tantas cuplas me va a estar apareciendo, tantos newton metros. ¿Está bien? Bueno, como ya teníamos la derivada de la potencia campo respecto del ángulo, directamente vas a reemplazar delta, ¿no? Delta 0, en este caso 30 grados que nos dio. Bueno, pero nos falta omega sincronizante, la omega sincrónica en sí, que va a ser la pulsación dividido los pares de polos. ¿Bien? Pulsación sabemos que es 2πf y pares de polo era de 6 polos, son 3. ¿Bien? Entonces 2pi por 50 Hz dividido 3 nos da 104,7 1 sobre segundos. Bien, entonces ya ahora la cupla sincronizante es reemplazar todos los valores, no más que eso, y nos da esto. 92,91 newton metro por radianes. ¿Está bien? Porque cuando hicimos la derivada era respecto del ángulo. Bien. Eso es lo que nos está diciendo, que la máquina por cada variación de ángulo que haya, cada variación de delta que haya ante una perturbación o ante un evento que sucede en la máquina, aumenta la carga mecánica o aumenta la carga eléctrica, sea lo que sea, el ángulo delta se va a ver afectado. Va a haber un adelanto o un retraso de E respecto de U, ¿no? Esto es delta. Esta E está, no quiero hacer un dibujito que no vaya, está con el polo del rotor. O sea, este ángulo delta también está asociado a un ángulo físico. ¿Está bien? Es el ángulo de fasaje que hay entre el polo del rotor y sería la tensión de la red. ¿Bien? Entonces, si hay un atraso o un adelanto del rotor, por X motivo, porque le di más carga mecánica, entonces este se va a estar adelantando un poco más, por ende delta va a aumentar. En ese instante tiene que aparecer lo que se llama cupla sincronizante, que es la diferencia entre la cupla electromagnética y la cupla mecánica. Esa es la cupla sincronizante. Y es un valor
en Newton metro, un valor de unidad de cupla por radianes. O sea que por cada ángulo que varíe delta, la máquina puede estar aplicando estos Newton metro para seguir manteniendo el sincronismo. ¿Se entendió el tema de cupla sincronizante, más o menos? ¿La idea? ¿Y ese delta cero qué sería? Este delta cero es el ángulo en el cual está operando la máquina. Y fíjate que a distintos ángulos delta, la máquina va a tener distinta reacción. Si el ángulo delta está muy próximo a 90 grados, que es un valor de límite de estabilidad estático, ¿no? Porque ya sabemos que en mayor de 90 grados la máquina pierde estabilidad. Fíjate que, ¿cuánto te daría todo esto? Si es 90 grados. Coseno de 90. 0, como que esta cupla sincronizante, y acá me va a dar otro valor, pero esta cupla sincronizante va a ser menor cuanto más cerca esté del límite estático, de los 90 grados. O sea, la máquina va a tener muy poca capacidad de estabilizarse si yo estoy haciendo trabajar la máquina cerca de ese límite. ¿Bien? Si la hago trabajar cerca de 30 grados, este va a ser la capacidad de la máquina para estabilizarse. Cuanto más chico sea este ángulo, estoy más cerca de 1, ¿no? Entonces la máquina, al estar casi en fase, la FEM con la tensión, la máquina tiene mucha capacidad ante una perturbación, de estar estable. Luego no lo multiplicas por las fases. ¿Cómo? ¿Me volvés a repetir la pregunta? Que no multiplicas la cupla por las fases. 3 por 3. No, porque te acordás, en sí te acordás que cuando derivamos pará, porque esa era la derivada. Tendrías razón, acá me comí un 3. Estás en lo correcto. Voy a revisar esta cuenta. Habría que revisar esta cuenta a ver si el valor está multiplicado por 3. Tenés razón, acá esta es por... Tendría que ser por 3. Está bien, tu observación es correcta. Tendría que ser 3 veces este valor. Voy a chequear si esto lo metí, lo hice por 3 o no. Si alguno después lo quiere revisar, yo igual después lo reviso y les confirmo también. Bien. ¿Se entendió entonces el concepto de cupla sincronizante en este ejercicio? Este ángulo delta en sí es el ángulo en el que está trabajando la máquina. ¿Bien? En ese régimen está a 30 grados. ¿Bien? Y esta cupla sincronizante va a cambiar dependiendo en el estado en el que esté trabajando la máquina o esté operando. Sí, Dani, te agrego que sí, estaba multiplicado por 3 el resultado El final. resultado está multiplicado por... bueno, Sí. buenísimo. ¿Y Buenísimo. puedo hacer una pequeña acotación referente a la cupla sincronizante? Por supuesto. Quizás, no sé, está bueno verlo como una analogía a lo que puede ser la constante elástica de un resorte, que me permite devolverlo a la posición de equilibrio. Ese es el límite que mencionaba justamente Dani, que en el caso de 90 grados el coseno daba 0. Es lo que se puede ver. Si nos pasamos de rosca dándole la extensión en un resorte, vencemos esa constante elástica, que sería la cupla sincronizante, y el resorte no puede volver a su posición de equilibrio, a su funcionamiento estático, y lo mismo pasaría en el caso del motor, que tiene ese límite de estabilidad estático donde el motor se siente cómodo, por así decirlo, operando.
Tal cual, bien ahí. Sí, yo lo vi muchas veces que lo dibujan así, es como tener un resorte entre los vectores E y U, y entonces yo, cuanto más grande delta hago, más estoy estirando este resorte. ¿Bien? Y esta cupla sincronizante en sí me está representando, o es el equivalente, es la analogía a tener una constante K entre estos dos versores. Bien. Entonces, este resultado está bien. Acá es 3. Ahora cuando lo suba en PDF, lo voy a cambiar por un 3. Así no hay confusión. Ya me lo anoto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? ¿No tienen nada? Bueno, bien. Yo ahora le subo este en un ratito o mañana y listo. Temas, trabajo práctico, ¿cómo vienen los otros grupos? Otro grupo 2 y 3. Responsables de los trabajos prácticos 1, 2 y 3. Bueno, el de 3 lo debe estar desarrollando. Vieron que por una observación que hizo mi compañero Mato, en sí, los valores los corregimos, así que tendría